Hola, buenas tardes hermanitos, ¿cómo están? Me llamo Gaby Liaú y bueno, hoy les voy a platicar un poco más acerca del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Vamos a hablar específicamente de los monopolizadores del buen sentido. La cuestión es saber si la manifestación es inteligente o no. Si la manifestación es de un espíritu elevado es algo inteligente, tenemos que ver cuál es el origen de esa manifestación. La manera en que los dedos de los médiums se posan sobre el objeto que se desafía, conforme dijimos, la destreza más consumada para poder participar en el grado que fuera. O sea, me refiero a cuando el medium está escribiendo, está trazando, ya sea que esté haciendo letra cursiva, sea cual sea el tipo de letra que estén haciendo, hay que poner mucha atención. En base a esto podemos decir que varias páginas han sido escritas con la más asombrosa rapidez, porque de manera espontánea el medium escribe bajo la influencia del espíritu. Entonces el medium está apurado y está escribiendo todo lo que le están diciendo y en ese momento él está avanzando. O sea, ya sea que sea mecánico o que sea semimecánico, el medium igual está en trance, igual está escribiendo, y nos damos cuenta de que es una comunicación inteligente. ¿Por qué? Porque la persona puede ser alguien que apuradamente sabe leer y escribir, puede ser alguien que no sabe escribir, pero como el espíritu que lo está guiando tiene afinidad con él y es un hermanito o fue un hermanito en esta encarnación muy culto, muy preparado, puede dictarle poemas, le puede dictar cualquier cosa y rápidamente dirían, no, pues esta persona, por ejemplo, no tiene tantos estudios, no es que no tenga la capacidad, sino que a lo mejor no tiene la preparación que tuvo ese hermanito que le está comunicando lo que sea que le esté diciendo. Entonces ahí es cuando es evidente que la persona, el medium, simplemente fue el canal, simplemente fue el medio por el cual el espíritu se comunicó con nosotros y de esa manera nosotros podemos conocer qué es lo que quiere el decir. Entonces, lo que aumente aún más los extraños de los hechos se produce porque los mediums hay en todos lados. O sea, es algo infinito. Así como hay muchísimas personas, así también hay muchísimos que que son mediums. Y no lo saben, no tienen ni la más remota idea de que lo son. O sea, si sueñas que va a pasar algo, entonces eres un sueño de mediums premonitorios. Si eres un medium que intuye las cosas, eres intuitivo. Tienes muy desarrollada tu intuición. Si eres de los que pasa el espíritu por tu materia, bueno, eres parlante. Hay muchas clasificaciones, ya lo hemos platicado antes. Pero los espíritus mismos nos enseñan que ellos no son iguales. O sea, ante mi Padre todos somos iguales, pero en realidad no todos tenemos el mismo grado de adelanto. A lo mejor unos estamos más adelantados, otros estamos atrasados, y por eso es que no somos iguales, porque no tenemos las mismas cualidades, porque no tenemos los mismos conocimientos morales, y por eso no debemos de tomar al pie de la letra todo lo que nos dicen. Lo que sí tenemos que prestar muchísima atención es en la forma en que se comunican con nosotros para darnos cuenta de qué tan elevado es el hermanito con el que nos estamos comunicando. No debe de ser todo tan literal, ¿no? Ahora, al admitir la comunicación de los espíritus malos, equivale a reconocer el principio de las manifestaciones. ¿Por qué? Porque ellas existen. Los espíritus, para bien o para mal, todo el tiempo se están manifestando y todo el tiempo se están comunicando con nosotros y bueno, lo hacen. Entre los espíritus que acuden espontáneamente hay más desconocidos para nosotros
que los ilustres, pero eso no importa, no importa que sea un espíritu desconocido. A nosotros lo que nos interesa es que sea un ser de luz, que nos ayude, que nos guíe, que nos ilumine para que nosotros podamos salir adelante con nuestras pruebas y podamos seguir avanzando. Eso es lo que a nosotros nos interesa. En realidad, saber si hablaste con San Miguel Arcángel, o si saber si hablaste con Santa Teresita del Niño Jesús, o hablaste con Lady Di, todo eso pasa a segundo término. Lo importante es analizar la comunicación y analizar bien qué tipo de comunicación fue, cómo fue el lenguaje, cómo se refirieron a nosotros, si hubo algún tipo de contradicción. Todo eso hay que estarle prestando bastante atención en todo momento. Ahora, los espíritus se van a poner un nombre, no importa, o una característica. Lo importante, como les decía, es la comunicación. A veces va a haber espíritus que a lo mejor encarnados fueron una eminencia, fueron lo más grande que había en esta encarnación, pero seguramente en el mundo espiritual no son lo más grande ni son lo más poderoso. ¿Qué tal que a lo mejor están muy atrás, muy atrás? Entonces qué bueno que esos hermanitos que en su momento fueron ilustres, en el mundo espiritual pues les caiga el 20 de que bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando, y que no pueden llegar con la soberbia de que bueno, aquí en la tierra encarnado fui grandísimo, acá en el mundo espiritual tiene que ser igual, porque las cosas simplemente no son así. Incluso se encuentra raro que los espíritus de hombres eminentes vengan familiarmente a nuestro llamado y se ocupen en ocasiones de cosas que son pequeñas en comparación con las que realizaban en la vida. Ahora, pero esto no debe de asombrar a quienes tienen el poder o la consideración que gozaban de tener muchos hombres en la tierra, porque a lo mejor aquí en la tierra fueron grandes, tenían 1 millón de empleados, eran grandes empresarios, pero en el mundo espírita eso no les da supremacía sobre ningún otro espíritu. Lo que nos va ayudando es nuestro adelantamiento moral, nuestro adelantamiento espiritual, cómo nos comportamos con nuestros hermanos. Recuerden que el poderoso siempre tiene que proteger al débil, no al contrario suprimirlo, abusar y robarle. Entonces es muy importante que sepamos que delante de la persona de quien nosotros ahorita estamos bajando la cabeza en esta vida, podría en otra encarnación llegar a ser el más humilde artesano, porque al dejar esta existencia ya abandonó toda su grandeza, y el más poderoso monarca quizá en el mundo espiritual esté mucho más abajo que cualquiera del más insignificante de los que eran sus soldados. Pero bueno, eso nosotros no lo sabemos, eso simplemente se va a saber en el mundo espiritual una vez que hayamos partido, y no debemos de pensar, si aquí es grande, allá debe de ser una vil cucaracha. No, tampoco. Cada quien debe de trabajar en su progreso espiritual, en moralizarse, y no en estar viendo los defectos de otro. Bastante tenemos nosotros que hacer y que trabajar en nosotros mismos, como para estar viendo todos los defectos que tiene el vecino, el cuñado, el primo, el amigo. No. Siempre queremos que cambie a alguien. Ok, qué bueno, vamos a hacer oración, vamos a pedirle a mi Padre que lo ayude, pero también tenemos que cambiar nosotros mismos. Hay que ser conscientes. Ahora, tenemos que aprender a identificar a los espíritus. ¿Por qué? Porque los espíritus inferiores con frecuencia van a utilizar nombres conocidos, nombres reverenciados, que al momento en que nosotros los escuchemos digamos, no manches, ¿ya viste quién está aquí presente con nosotros? Cuando en realidad es, por ejemplo, un espíritu burlón, ¿no? Pero cuando se manifiesta el espíritu de alguien que no es personalmente conocido, a lo mejor el conocido de algún pariente, o un amigo que fue conocido de algún pariente de otro pariente, entonces
a lo mejor murió un poco tiempo antes y sucede en general que, bueno, el lenguaje tiene tan poquito tiempo que desencarnó, que su lenguaje está muy presente de cómo se comportaba en esta vida. Todavía son cosas que las trae muy arraigadas. ¿Por qué? Porque no tiene mucho que desencarnó. Entonces, si este es un indicio de su identidad, conforme seguimos platicando con él, vamos a confirmar si es quien creemos que era, ¿no? O quien nos quería hacer creer que era. También esa es otra cuestión. Pero la duda se elimina cuando empezamos a platicar, empezamos a interactuar, nos damos cuenta si en realidad es el espíritu que dice ser o si solamente estaba jugando con nosotros. Si es un espíritu familiar, por ejemplo, te va a hablar cosas de familia que solamente tú o que solamente algunos familiares conocían, y entonces es como dices, o sea, sí, porque él no tenía forma de saber tal o cual cosa, ¿no? Entonces, bueno, igual pasa, por ejemplo, con los padres o con los hijos, cuando se comunican con su padre o con su madre, al estar platicando, por la forma en la que les hablaban, esa calidez, los modismos, todo, es que decimos, sí era, o no, ¿sabes qué? Nada que ver, quién sabe quién será, pero mi mamá, por ejemplo, no es. Entonces, este tipo de evocaciones que son íntimas suelen acontecerse un poco conmovedoras. ¿Por qué? Porque pueden convencer al más incrédulo. ¿Por qué? Porque los espíritus pueden buscar cosas que solamente tú y ellos sepan, y entonces ahí dices indiscutiblemente, obviamente es él o ella. ¿Por qué? Porque eso solamente lo sabíamos nosotros dos, y cualquier escéptico se queda helado, ¿no? Al ver este tipo de revelaciones. Otra circunstancia muy característica viene en apoyo a la identidad, porque hemos dicho ya que la escritura del medium cambia. O sea, el medium puede tener una forma de escribir, pero en el momento que está en trance y que el espíritu está utilizando su materia, obviamente la forma de escribir va a ser distinta a la que el medium acostumbra. ¿Por qué? Porque el espíritu se está ocupando de su mano para poder transmitir un mensaje, y pues el espíritu tenía su propia forma de escribir cuando estaba aquí encarnado. Entonces, se puede verificar. Si te dice, por ejemplo, yo fui, que será Benjamin Franklin, ¿no? Pueden buscar, a ver, algún texto que haya escrito él, y se van a dar cuenta en cómo escribía, en la caligrafía y en todo, y pueden decir, no, ¿sabes qué? Es que sí era él, o sea, es auténtico. Bueno, se han visto rúbricas con la exactitud perfecta, pero por otra parte está lejos de verlo como una regla constante. Entonces, simplemente es un detalle digno de nota. ¿Por qué? Porque la rúbrica, pues uno se acostumbra a hacerla siempre igual, ¿no? Entonces, los espíritus llegados a cierto grado de purificación son los únicos exentos de toda influencia corporal. Pero los que llegaron a cierto grado de purificación ya no son hermanitos que estén aquí encarnados, ya son espíritus que han trabajado mucho, que han trabajado sobre su elevación moral y espiritual. O sea, ya son completamente desmaterializados, ya ellos ya son otro rollo, porque ellos conservan esas ideas, esas inclinaciones. O sea, ya están muy por encima de nosotros. No quiere decir que nosotros no lo vayamos a llegar a hacer, claro que lo vamos a hacer como ellos, pero todo depende de nuestro libre albedrío, de cuántas ganas queramos trabajar, de que queramos salir adelante, porque a lo mejor para lo que ellos fue más fácil, a lo mejor ellos se inclinaron más, ellos lo resolvieron en, no sé, 10, 15 encarnaciones, y nosotros que somos más necios lo hacemos en 45, por ejemplo. Entonces, por eso les decía, hay que identificar
cuáles son las cosas que nos están complicando la vida, cuáles son nuestras imperfecciones y trabajar sobre eso. Si somos mentirosos, vamos a dejar de mentir. Si somos egoístas, vamos a tratar de ser más bondadosos. Vamos a hacer caridad. Si somos infieles, bueno, vamos a dejar de serlo. Cosas como esas. Y al hacer la oración vamos a decirle a mi Padre: Padre, por caridad, yo te pido humildemente que me des mucha fortaleza moral y espiritual para poder pasar mis pruebas. Siempre, siempre, todos los días que hagan oración, pídanle eso a mi Padre para que nos ayude. Porque muchas veces la fortaleza física la tenemos y lo que necesitamos pues es la fortaleza moral y espiritual, ¿no? Entonces, el espíritu de un hombre de bien jamás se va a comunicar igual que un espíritu libertino. Y en cuanto a los espíritus que se pavonean con nombres respetables, rápidamente se traicionan por el lenguaje y por la forma de dirigirse, de todo. Rápidamente nos damos cuenta que no son quienes dicen que son. Bueno, espero que les haya gustado, espero que haya estado bastante entendible y gracias.